les parece, vamos arrancando, así no se nos hace tarde. Entré un par de minutos tarde yo, así que bueno, quisiera que veamos un poquito lo de hoy. Mientras siguen ingresando sus compañeros, trato de empezar. Bueno, como decíamos ayer, el día de hoy íbamos a ver lo que son las pruebas estadísticas, que estas pruebas nos van a permitir saber o decir en cierto modo si los números U generados por alguno de los métodos que vimos ayer, de algunos de los 5 métodos, eh, se podrían comportar como verdaderos números aleatorios si pasan algunas de estas pruebas. Hay algunos que en algunos casos se pueden realizar todas las pruebas, pero por lo general se realiza una, con una es suficiente. Bien. Bueno, no sé qué dice, volví atrás sin querer. Ahí estamos. Entonces, las pruebas estadísticas, como les decía, simplemente nos van a servir para, bueno, corroborar de alguna manera de que los números generados se pueden comportar como números aleatorios. Las pruebas que vamos a ver el día de hoy son 5, como les había dicho. La prueba de los promedios, prueba de la frecuencia, prueba de la serie, que tienen algo de parecidos, digamos, en cierta manera. La prueba de los promedios es la más sencilla. La prueba KS, perdón que siguen ingresando, chicos. La prueba KS, que creo que algo había dicho la profe en una de las clases, que íbamos a ver. Y por último, la prueba de corrida arriba y abajo de la media. Bien, son las 5 pruebas que vamos a intentar ver el día de hoy. Espero que lleguemos. Creería que sí. Vamos con la primera. Como habrán visto ustedes en el práctico, ayer les decía que en la segunda parte del trabajo práctico, la cartilla, estaban los ejercicios donde tenían una secuencia de números. Esa secuencia de números son los que nosotros deberíamos de generar y que nos dice acá como datos que sería n el tamaño de la muestra. Por ejemplo, el valor de n podrán ser 12 números u, 24, 36, la cantidad que sea que nos indiquen los ejercicios, y a eso hace referencia el valor de n. El dato que sigue es un z sub 0 para un z sub alfa, perdón, para este caso, para la prueba de los promedios, y es solamente un valor comparativo o con el cual nosotros vamos a comparar un valor que vamos a calcular en esta prueba de los promedios y que se le llama estadístico, y los cuales nos va a permitir, como decíamos, saber si pasan o no pasan la prueba, esta secuencia de números que vamos a tener nosotros para trabajar. ¿Me avisan si se me escucha bien, por favor? Porque me da la sensación de que no. Sí, ¿Se profe. escucha bien? Bien, gracias. Bueno, entonces, siguiendo un poquito, más o menos cuáles serían los pasos para resolver esta prueba de los promedios. Generar la muestra de números pseudoaleatorios, nosotros las vamos a tener como datos, si no, para ustedes, para el TFI, es lo que van a generar ustedes, ¿sí? Con algunos de los métodos que vimos. Calcular el promedio aritmético de estos números generados, para eso, promedio común y corriente, vamos a sumar todos nuestros U y lo vamos a dividir en el tamaño de la muestra, dependiendo de la cantidad de números que tengamos. Vamos a determinar este valor que les decía, que se le llama estadístico, z sub 0, es lo que nosotros vamos a calcular y lo vamos a comparar contra el z sub alfa que nos van a dar como dato. Eso se aplica a la fórmula que ven en pantalla, z0 va a ser el promedio menos un medio, que eso es constante siempre, por la raíz del n, que es el tamaño de la muestra, sobre la raíz de 1 sobre 12, que también es una constante. Básicamente lo único que cambia en esta prueba de los promedios es, por supuesto, el valor del promedio aritmético y el valor de la muestra, ¿sí? Lo que podrán cambiar de acuerdo a los distintos ejercicios. Una vez que sacamos nuestro estadístico Z0, tomamos el valor en valor absoluto y preguntamos si es menor al tamaño, no al tamaño, perdón, al valor del estadístico dado. Podemos concluir que, bueno, toda esa frase que está ahí, no se rechaza la hipótesis de que los números provienen de un universo uniformemente distribuido, pero para nosotros sería que fue aceptada la muestra o no fue aceptada. Quiere decir que pasó o no pasó, ¿sí? Siempre y cuando el valor absoluto del estadístico calculado
sea menor que el estadístico dado. En un ejemplo, esa muestra, no sé si la quieren copiar por las dudas, ese es el mismo ejemplo para todas las pruebas. El que está en pantalla, tenemos 2, 4, 6, 8, 9, 12 números U, por lo tanto el tamaño de la muestra es 12, el valor de n, y el estadístico que nos dan para comparar luego al final tiene un valor de 0,957. Bueno, como decíamos, el primer paso era determinar o tener nuestra muestra, ya la tenemos, no hace falta, por lo tanto vamos a ir directamente al cálculo del promedio. ¿Alguien me puede decir cuánto sería el promedio, por favor, sumando todos esos números U y dividiéndolo en la muestra, en el tamaño? Solo para corroborar, 0.01 0,43475. a la miércoles. Bueno, supongamos que eso sea lo que dice el compañero, 0,43475. Una vez que teníamos el tamaño de la muestra, perdón, lo que teníamos el promedio, lo que teníamos que hacer era calcular nuestro estadístico, ¿bien? Nuestro Z0. Entonces, para calcular el estadístico decíamos que era el promedio menos un medio por la raíz de n dividido todo en la raíz de 1 sobre 2. El valor que obtenemos de nuestro estadístico es menos 0,783. Como dijimos que tomamos el valor absoluto, ¿sí?, de este estadístico calculado para comparar. ¿Alguien quiere decir algo? Perdón. Entonces, como decíamos que el valor absoluto, entonces vamos a comparar y preguntar si es menor que nuestro z sub alfa. En este caso sí, 0,783 es menor que 0,957, por lo tanto no se rechaza la hipótesis de que los números provienen de un universo uniformemente distribuido. Como decíamos, la secuencia de números generados por alguno de los métodos que ustedes conocen, estos números que se generaron pasaron la prueba del promedio, por lo tanto podríamos decir que se pueden comportar como verdaderos números aleatorios. Profe, Bien. una pregunta. En el Diga. práctico dice Z, Z alfa sobre 2 es lo mismo, ¿verdad? Que Z0. Sí, a ver, no que Z0, sino que Z sub alfa. Z Ahí sub es alfa, por eso. Z sub alfa, el nuestro, digamos, nuestro dato acá es 0,957 y en el práctico veo que dice 1,5. ¿Es ese en el ejercicio 6? Sí, sí, profe. Correcto, sí, es la misma, ¿sí? Quizás está expresado diferente nada más el estadístico ahí, pero es el mismo. Bien, o sea, el dato siempre va a ser el mismo y nosotros calculamos el Z0 que va a ser nuestro estadístico para comparar. Bien, como les decía, era el más sencillo, no van a tener mayores inconvenientes, más que nada calcular un promedio nada más y simplemente aplicar la fórmula para el Z0, nuestro estadístico. En la prueba de la frecuencia tenemos algo un poquito distinto, digamos, a lo que es en la prueba del promedio. También tenemos el tamaño de la muestra, o sea, la cantidad de números U. Tenemos un valor X que le llama el número de subintervalos. Ya vamos a ver qué son esos subintervalos y cómo dividimos y dónde lo aplicamos. Y nuevamente es un estadístico contra el cual nosotros comparamos el estadístico que nosotros calculamos. En este caso se le llama chi cuadrado alfa, ¿sí? Esa X que tenemos ahí, chi cuadrado alfa va a ser el estadístico que nos dan como dato. Bien, ¿cuáles son los pasos aquí en la prueba de la frecuencia? Todo esto que estamos hablando también está en el apunte teórico y un poco desarrollado en los ejercicios que están resueltos en el práctico. Lo primero, de nuevamente, generar la muestra. Nosotros ya tenemos la misma muestra de recién. Vamos a dividir el intervalo 0,1 en X subintervalos. Ese intervalo 0,1, sí, que nosotros vamos a dividir es porque nuestros U están entre 0 y 1. Y me vamos a dividir en tanta cantidad de intervalos como me diga el valor de X. Si tengo X igual a 5, voy a dividir mi 0,1 en 5. ¿Bien? Y ya vamos a ver los valores que les ponemos.
Luego, en cada subintervalo ese que tenemos separado ya en mi intervalo 0, 1, vamos a determinar algo que le llamo una frecuencia esperada en cada uno de estos subintervalos. La frecuencia esperada lo vamos a determinar con el tamaño de la muestra dividido en la cantidad de subintervalos que tengamos determinado por X. Luego de sacar o determinar nuestra frecuencia esperada, vamos a calcular nosotros nuestra frecuencia observada en cada subintervalo, la cual lo vamos a denotar como FO de frecuencia observada, J12X, frecuencia observada 1 hasta la cantidad de subintervalos que tengamos. Si tenemos 3, será frecuencia observada 1, 2 y 3. Y por último, el estadístico, nuestro estadístico y que vamos a calcular con los datos que fuimos sacando de frecuencia esperada y de frecuencia observada, a donde vamos a tener nuestro chi cuadrado, ¿sí? Que va a ser igual a el valor de x, la cantidad de subintervalos, sobre el tamaño de la muestra, por la sumatoria de las distintas frecuencias observadas, menos la frecuencia esperada, ¿sí? Elevado al cuadrado. Repito, si tenemos 3 subintervalos, vamos a tener 3 frecuencias observadas, perdón, menos la frecuencia esperada, que en este caso es una sola. ¿Sí? Se calcula una sola vez y no se hace por cada subintervalo, sino que es para todos los subintervalos igual. Por último, la comparación, ¿sí? Para saber si se rechazan o no se rechazan esta muestra de números. Nuestro chi cuadrado, si es menor al chi cuadrado alfa, el estadístico dado, vamos a poder concluir que no se rechazan. Siempre se lo pregunta de esta manera, o sea, el nuestro, el que acabamos de calcular, si es menor al dado. Nada más que eso. Bien, bueno, veamos cómo sería en un ejercicio esto que acabamos de decir acá o de ver los pasos. Nuestro ejemplo, misma secuencia de números U sub I que tenemos. Nuestro tamaño de la muestra son 12 números. Me dice que la cantidad de subintervalos que voy a tener para este ejemplo son 3 y mi estadístico chi cuadrado alfa para comparar tiene un valor de 0,65. Bien, ¿qué es lo que me decía entonces? Lo primero que tengo que hacer, dividir ese intervalo 0,1. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? De esta manera. Como tengo x igual a 3, voy a dividir en 3 subintervalos iguales. O sea, voy a tomar de 0 a 0,33 mi primer subintervalo, de 0,33 a 0,66 el segundo y de 0,66 a 1 el tercero. Bien, lo que debemos de hacer es lo siguiente una vez que dividimos los subintervalos, es saber dónde cada uno de estos números u sub i cae en cada uno de los intervalos. ¿Sí? Por ejemplo, si tomamos el primero, 0,01, puedo decir que ese valor cae en el primer intervalo, entre 0 y 0,33. Por lo tanto, voy a ir marcando dónde va cayendo cada uno de estos números. Bien, si tomo el segundo, 0,079, también está en el primer subintervalo. 0,168, ¿a dónde estaría? ¿Primero, segundo o tercero? Primero. Primero. También estaría en el primero. Primero. Tercero. En el tercero. 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 En el tercero. 0,74. En el tercero. 0,713. En el tercero. 0,478. En el segundo. Segundo. 0,277. En el primero. 0,019 en el primero. Y 0,548 ya está en el segundo. Y 0,426 también en el segundo. Bien, entonces simplemente tomamos cada número en el orden en que nos dieron o en el orden en que se generaron y vamos a ir colocando o marcando en qué subintervalo está cada uno de ellos. ¿Para qué? Porque luego tenemos que hacer las frecuencias observadas. ¿Qué son las frecuencias Una observadas? consulta. ¿Sí? Si es 0,33, ¿a qué intervalo?
Si es justo 0,33 debería caer en el primero. Si es 0,33011, por si tiene más decimales, pasaría al segundo. Lo mismo con el 0,66. Y con los Ok. distintos subintervalos que haya, por supuesto. Bien. Bien. Entonces, les decía, la frecuencia observada, entonces simplemente es mirar, observar cuántos están en el primero, cuántos en el segundo y cuántos en el tercero. En este caso tenemos 5 en el primer subintervalo, 3 en el segundo y tenemos 4 en el tercero. Lo otro que nos pedía para poder calcular nuestro estadístico era sacar la frecuencia esperada, ¿sí? Y eso lo teníamos que hacer la muestra, el tamaño, sobre el valor de x. Fíjense que es solamente 1, ¿sí? La frecuencia esperada en cada uno de ellos, ¿sí? Es el 4, 4 y 4 para cada uno de los subintervalos y la observada es distinta para cada uno de los subintervalos. Una vez que tenemos eso, ya tenemos todo para poder realizar la fórmula de nuestro estadístico. Entonces vamos a calcular nuestro chi cuadrado igual a el valor de x, los subintervalos sobre la muestra, por la sumatoria de mis observadas menos la esperada al cuadrado. Básicamente sería decir lo mismo que tenemos nuestro chi cuadrado, 3 sobre 12, x sobre n, y de ahí tenemos frecuencia observada 1, 5, menos la esperada 4 al cuadrado, más frecuencia observada 2, que es 3, menos 4 al cuadrado, y frecuencia observada 3, 4, menos 4 al cuadrado. Si sumamos y elevamos al cuadrado esto, ¿sí? Esto se hace 0, esto es 1, esto es 1, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Tenemos acá 0,25 por 2 nos arroja el resultado de 0,5 de nuestro estadístico que acabamos de calcular. Bueno, por último viene nuevamente preguntar, ¿nuestro chi cuadrado es menor que nuestro chi cuadrado alfa que nos dan como dato? En este caso también es menor, por lo tanto decimos que no se rechaza la hipótesis de que los números provienen de un universo uniformemente distribuido. Lo mismo que decir, mi muestra que acabo de generar de números U pasó la prueba de la prueba de la frecuencia, por lo tanto son considerados aleatorios estos números. ¿Bien? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Disculpe, no lo quería Sí, interrumpir. Quería sí, sí. saber de dónde sale digamos, lo que uno divide en la muestra, el 0,33 y el 0,66. No tomé atención, digamos. En la cantidad de valor que nos da, en lo que nos da el valor de x, ¿sí? Como yo tengo entre 0 y 1, ¿sí? Si yo supongamos tengo el valor x igual a 5, lo tengo que dividir en 5 partes iguales a mi intervalo 0, 1. Si lo tengo que dividir en 5 partes iguales, tendré que va de 0 a 0,2, de 0,2 a 0,4, de 0,4 a 0,6, de 0,6 a 0,8 y de 0,8 a 0,10. Entonces ahí tengo mis 5 intervalos o subintervalos de igual tamaño. Lo mismo así hicimos acá. Como el valor de mi valor x es igual a 3, la cantidad de subintervalos, lo tengo que dividir en partes iguales. Por eso es de 0 a 0,33 y de 0,33 a 0,66 también tengo la misma cantidad. No sé si se entiende. Sí, sí, sí. La misma diferencia, digamos, entre los tres. Y de 0,66 a 1 también, por lo tanto, es esa la manera en que se utiliza para dividir en la cantidad de intervalos que me marca X, pero todos tienen que ser iguales los intervalos. Bien, profe, gracias. Si fuera X igual a 4, sería de 0,25, 0,50, 0,75 y terminaría en 1, por supuesto. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta por las dudas antes de seguir con el otro que es parecido? Bueno, vamos al siguiente, prueba de la serie. También acá tenemos algo que nos van a dar de datos, como siempre, el tamaño de la muestra y el estadístico con el cual comparo, mi chi cuadrado alfa.
Y aquí tenemos un valor de x, que en este valor de x no voy a dividir mi intervalo 0, 1, como lo dividimos recién, sino que vamos a tener lo que le llama cuadrado unitario en x cuadrado celdas. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa mi x cuadrado celdas? Si yo tengo un valor de 5 en x, tendré 25 celdas en mi cuadrado unitario. Bien, y los pasos son muy parecidos al anterior. La única diferencia es que aquí voy a tener que generar mi secuencia de números aleatorios o pseudo aleatorios, pero voy a tomar de a pares. ¿Sí? Por eso dice generar n pares de números pseudo aleatorios. Sobre la misma muestra que ya teníamos de ejemplo, vemos cómo lo vamos utilizando. Generamos los pares de números pseudo aleatorios, dividimos este cuadrado unitario en x cuadrado celda. De nuevo tenemos una frecuencia esperada que va a ser n sobre x al cuadrado. ¿Sí? Para la serie es n sobre x al cuadrado, que va a ser la frecuencia esperada en cada una de esas celdas. La frecuencia observada en cada una, ¿sí?, de estas celdas también, y va a ser frecuencia observada de acuerdo a, bueno, JK, denotada por JK, pero va a depender de la cantidad de celdas que tengamos, ¿sí?, tomando fila y columna para cada una de esas frecuencias observadas. Y por último el estadístico, ¿sí?, el mismo cálculo de recién o muy parecido. Vamos a tener, en vez de x sobre n, x al cuadrado sobre n por la sumatoria de las frecuencias observadas en cada una de las celdas menos la frecuencia esperada al cuadrado. Bien, la comparación, estadístico calculado, si es menor que el estadístico dado, dijimos que se va a aceptar esta secuencia de números que nosotros generamos. Para nuestro ejemplo básico, tenemos la misma muestra, nada más que ahora en vez de tomar cada uno de los números u por separado, nosotros vamos a ir tomando de a dos los pares, ¿sí? Por lo tanto, no me van a dar 7 números, no me van a dar 13, tiene que ser par para poder trabajar aquí. ¿Bien? Entonces, si tengo todos estos números, son 12 números, tengo n igual a 6, porque son pares. 6 pares de números, el valor de mi muestra. No es el total de números u, sino lo dividimos en 2 por ser pares. Mi valor de x es igual a 2, por lo tanto yo voy a tener que dividir mi cuadrado unitario en x cuadrado celdas. 2 al cuadrado voy a tener 4 celdas. Bien, por lo tanto después también me van a dar el estadístico como siempre para comparar 0,675 mi chi cuadrado alfa, y vamos a comenzar a ver cómo hacemos esto. Para empezar, divido el cuadrado. Generar la muestra de pares no, porque ya la tengo en este caso, y voy a dividir el cuadrado en x cuadrado celda y quedaría algo así. Dije 2 al cuadrado, me generan las 4 celdas y vamos a tomar filas, fila 1, fila 2, y vamos a tomar columna 1, columna 2. Y fíjense cómo ya dividí, al igual que recién que dividimos en la prueba de la frecuencia, también dividimos mi intervalo 0, 1. Acá también es como que tengo el intervalo en el eje de las x y mi intervalo en el eje de las y. Si yo tengo que dividir en 2, como está el intervalo, en 2 partes iguales, vamos de 0 a 0,5, de 0,5 a 1, y lo mismo para acá las filas. Bien, de 0 a 0,5 y de 0,5 a 1. Entonces lo que vamos a tomar ahora, como dijimos, son los pares. Tengo que ubicar este par 0,01, 0,079 en mi cuadrado unitario o en cada celda, ¿sí? En cada celda donde tengo que ubicarlo. De la misma manera que fuimos marcando recién en la frecuencia, vamos a marcar acá. El primer número del par va a ser la fila y el segundo va a ser la columna. Si yo tomo 0,01 para las filas, tengo que ubicarlo en esta primera fila. Y si tomo el primer número, el que sigue, perdón, de la columna, 0,079, también está
ahora en la primera, pero en la columna. Por supuesto, la intersección de ambas es acá, por lo tanto, marcaré en esa celda. Recuerden lo que anteriormente marcábamos en la prueba anterior. En cada subintervalo me denotaba después la frecuencia observada y acá también vamos a tener frecuencias observadas, pero por cada celda. Bien, el segundo par, 0,168 y 0,858. Si se fijan, tenemos el 168 o 0,168 en la primera fila y el 858 en la segunda columna. La intersección entonces es acá. Bien, para el tercer par, 0,901, ya estamos en la segunda fila, pasamos el 0,5, estamos en la segunda fila, y el 0,74 en la segunda columna. Marcamos en esta celda. Lo mismo para el par que sigue, ¿dónde estaría? 0,713 y 0,478. 2-1. Segunda fila, primera columna, marcamos allí. El par que sigue, 0,277 y 0,019. 1-1. Estamos en esta celda y el último 0,548 y 0,426. 2-1. Fila 2, columna 1. Perfecto. Bien, entonces así vamos ubicando nuestros pares de números en nuestro cuadrado unitario para luego una vez que tengamos marcado todo, sacamos nuestras frecuencias observadas. Y fíjense que es por cada celda. Frecuencia observada 1, 1, tengo 2. Frecuencia observada, vamos para acá, 1, 2, tengo el valor de 1. Frecuencia observada 2, 1, el valor 2. Y frecuencia observada 2, 2, tenemos el valor de 1. Bien, porque solamente un par cayó en esa celda. Una vez que tenemos las frecuencias observadas, lo mismo que en la prueba anterior, frecuencia esperada. N sobre X cuadrado, N, repito, es el tamaño de la muestra, pero son los pares de números, no todos los números individualmente. Ingeniero. Sí. Perdón. Los pares, digamos, van a ser el consecutivo, lo tenemos que ir tomando así como usted, el primero con el segundo, el tercero con el cuarto, así. Así es, por una Siempre va a ser cuestión, así. digamos, sí. Hagan de cuenta que es una sola línea de números, que no está, digamos, acá como lo tengo yo. Igual en el práctico tienen varias filas de números, si se quiere, pero ustedes van a ir tomando, como dice la compañera, 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6 y así sucesivamente. Siempre se toma todo consecutivamente, no tomo al azar, digamos, cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, el 0,01 con el 0,277 que está acá abajo, que no tienen que ser todos consecutivos. Bien, observadas y esperadas, una vez que tenemos esos datos, nuestro estadístico, chi cuadrado, x cuadrado sobre n, o sea, 4 sobre 6, por la sumatoria de las observadas, 2, menos mi frecuencia esperada, 1,5 elevado al cuadrado, más 1 menos 1,5 elevado al cuadrado, más 2 menos 1,5, más 1 menos 1,5, todo eso también elevado al cuadrado. Y bueno, por último, tenemos como resultado acá 0,66, nuestro estadístico calculado. Comparamos o preguntamos, el que yo tengo 0,66 es menor al que me dan como dato. Sí, por lo tanto, también esta secuencia de números pasa la prueba de la serie, ¿sí? Y podemos considerarlos realmente a todos estos números como aleatorios. Bien, hasta acá, ¿vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Sí. Vamos al que sigue. La prueba de KS o Kolmogorov-Smirnov, que ese creo que era el apellido de los muchachos estos. ¿Sí? Prueba de KS, vamos a tener los mismos datos de siempre en los anteriores.
estadístico d sub alfa, n. Creo que en el práctico también había una diferencia en cuanto a cómo lo llamaba al estadístico que nos daban como dato, pero si no es el mismo es muy parecido. Bien. Y el tamaño de la muestra. ¿Cuál va a ser nuestra muestra? La misma de recién. Bien. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir aquí para poder calcular nuestra prueba KS? Generar la muestra de números, nuevamente. Ordenar esta muestra que nosotros vamos a generar o que nos dan como dato, ordenarla en forma ascendente. ¿Sí? Vamos a sacar un vector ordenado de todos esos números u sub i que tengamos. Vamos a calcular algo que le llama la distribución acumulada para cada una de las posiciones sobre el tamaño de la muestra. ¿Sí? Vamos a ver que si tenemos tamaño de muestra 24, vamos a tener que ir haciendo esto que le llama distribución acumulada, f sub n de x, va a ser 1 sobre el tamaño de la muestra, 2 sobre el tamaño de la muestra, 3 sobre el tamaño de la muestra, y así hasta terminar la cantidad o el tamaño de la muestra que tengamos. Bien, en nuestro caso tenemos 12 números nada más, entonces llegaremos desde 1 sobre 12 hasta 12 sobre 2. Luego vamos a calcular nuestro estadístico, como verán, d sub n, d mayúscula sub n, va a ser igual al máximo valor que vamos a obtener de las frecuencias, perdón, de las distribuciones acumuladas para cada posición menos el valor que tiene ese u sub i para la misma posición en valor absoluto. Vamos a hacer todas las restas de nuestra distribución acumulada por posición menos el número u sub i en esa misma posición, y una vez que hagamos todas las restas vamos a sacar el mayor en valor absoluto. Bien, y ese va a ser el valor de nuestro estadístico que vamos a tomar para compararlo con el que nos dan como dato. ¿Sí? Pregunta la misma de las pruebas anteriores. ¿Cómo sería entonces nuestro ejemplo? Si tenemos esa muestra, yo tendría que ordenarlos desde el menor valor hasta el máximo valor. ¿Sí? Si ustedes lo ordenan ahora, rápidamente, me podrán dictar cuáles son los números que tendría que poner. Cero, 19. Ah, no, El 001. 001, El 002, primero 0019, 0079, Sí, 0168, sí, 0277, sí, 0426, sí, 0478, sí. 0548, Bien. 0713, Ujú, 074, sí. 0858, 0901. Bien. Perdón que no había hecho clic ahí. Bueno, era el estadístico, pero el orden en que dijeron es el correcto. Son, sí, cuando lo ordenamos de forma ascendente, lo que dijeron es la secuencia correcta. El valor de nuestra muestra es 12, el valor de nuestro estadístico 0,375. Una vez que ordenamos nuestra secuencia, pasamos a hacer lo que dijimos de lo que le llama de la distribución acumulada, que va a ser la posición, ¿sí? La posición que vamos a tener sobre el tamaño de la muestra. Entonces, si yo hago en cada una de las posiciones que yo voy a tener, que son 12, fíjense que voy a ir haciendo 1 sobre 12, 2 sobre 12, 3 sobre 12, y continuamos haciendo esta división, ¿sí? En cada una de las posiciones. Siempre tengo que hacer esto, la distribución acumulada para cada posición sobre la muestra, el tamaño de la muestra, sí. Si la muestra es de 24, tendré que hacerlo hasta tener 24 sobre 24. Si tengo 16, 14, 28, la cantidad que sea, siempre voy a tener que hacer la distribución acumulada para cada posición.
Eso simplemente me va a ayudar a calcular mi estadístico. Como dijimos, voy a tener que ir restando o haciendo la resta de cada una de estas distribuciones acumuladas de cada posición. Posición 1, esta es la distribución acumulada, menos el valor del U sub i, el U sub 1 en este caso, pero ya el que está ordenado de forma ascendente, no esta muestra original, sino la que yo fui ordenando. ¿Bien? Entonces, si continuamos para el estadístico, bien, decíamos entonces, tomamos la primera frecuencia menos el primer U, la segunda frecuencia menos el segundo U, el que está ordenado, vuelvo a repetir, realizamos todas las restas de cada uno de ellos, ¿sí? Una vez que realizamos las restas, vamos a tener que determinar cuál es el mayor de los que está acá, que puede o no ser negativo, por eso es el valor absoluto. El máximo valor que tengo, de acuerdo a todas las restas que realicé de las distribuciones, menos el valor del U sub i correspondiente, en este caso es 0,171, el mayor, el máximo. Por lo tanto, ese es el valor de mi estadístico D sub n, y el cual me va a servir para comparar. El que yo tengo, 0,171, ¿es menor que 0,375, que era el que nos habían dado para comparar? Sí, por lo tanto, esta secuencia de números pasa la prueba de KS con todos los pasos que realizamos. Bien, esto lleva por ahí, si son muchos U sub i, o sea, si la muestra es muy grande, lo único que nos va a hacer demorar en cuanto a lo que tenemos que escribir, porque son muchos números para escribir, nada más que eso. Bien, entonces, para no olvidarnos, posición, distribución acumulada de cada una de las posiciones, menos el U sub i ordenado en forma ascendente, que lo hicimos recién. Bien. ¿Todo bien hasta acá? Tenemos tiempo, así que vamos a ver si podemos terminar profe. justito y a ver si hacemos aunque sea un ejercicio. Prueba de corrida arriba y abajo de la media. Bien, también tenemos nuestro tamaño de la muestra como dato. Tenemos nuestro estadístico, nuestro chi, ahí dice alfa, n sobre 2, pero quizás esté distinto. Siempre tengan en cuenta que es un estadístico, un valor con el cual nos va a permitir comparar. ¿Sí? Aquí estoy viendo, me parece que está distinto. Sí, en el ejercicio figura distinto. Pero es lo mismo, ¿bien? Es nuestro estadístico, nuestro dato. ¿Qué es lo que se hace aquí? Los pasos, nuevamente generamos la muestra. Vamos a obtener, si no nos dan como dato una secuencia binaria, la vamos a tener que obtener nosotros esa secuencia binaria de esta manera. Vamos a tener un 0 si nuestro U sub i es menor o igual a 0,5, y vamos a tener un 1 para mi secuencia binaria si nuestro U sub i es mayor a 0,5. Vamos a determinar las longitudes de corrida, la frecuencia observada de longitud i. Ya vamos a ver cuáles son las longitudes de corrida. Vamos a calcular nuestra frecuencia esperada también, ¿sí? Para cada una de las longitudes de corrida que tengamos. Y vamos a calcular el estadístico de esta manera. Nuestro chi cuadrado, ¿sí? Vamos a hacer frecuencias observadas menos frecuencia esperada al cuadrado sobre frecuencias esperadas, dependiendo cuántas longitudes de corrida tengamos, por eso es la sumatoria. La comparación, la misma que en los anteriores, para saber si rechaza o no la secuencia de números que nosotros generamos. ¿Cómo sería en el ejemplo? Misma secuencia de números que pusimos al principio. Lo primero que tenemos que saber es que tengo el tamaño de la muestra 12 por la cantidad de números que tenemos y el valor de nuestro estadístico para comparar. Lo que tenemos que hacer ahora nos decía que tenemos que generar nuestra secuencia binaria a partir de los números U que nos dan como dato. Si no nos dan la secuencia binaria, tenemos que armarla nosotros. Entonces, según lo que dijimos, 0 si es menor o igual a 0,5 y 1 si es mayor a 5, vamos a construir nuestra secuencia binaria.
¿Cuál sería, de acuerdo a los números que tenemos, la secuencia? 0, 0, 0, 1, 1, 1. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Estás seguro? El orden. Me parece que íbamos bien. A ver, volvamos. 0 para el primero, 0 para el segundo, 0 para el tercero, 1 para el cuarto, 1 para el quinto, 1, 1 para el sexto, 1, 1, 1, y cero, el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. 0. Bien. Bien. Esa es mi secuencia binaria, de acuerdo a los números que nos dan como dato. Lo que tenemos que hacer es agrupar por números consecutivos iguales. ¿Qué significa eso? Tenemos que juntar todos los unos y todos los ceros, ¿sí? Agruparlos. Entonces, si me fijo un poquito en la secuencia, tengo un grupo de 3 ceros, un grupo de 4 unos, un grupo de 3 ceros nuevamente, un 1 que está solito y un 0 que está solito. Bien, eso sería lo que observamos en esta secuencia binaria. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir cuáles son nuestras frecuencias observadas. Y para eso tengo que contar desde los grupos que tenemos de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, ya sean ceros o sean unos, a eso le llama longitudes de corrida. ¿Sí? Por ejemplo, tengo acá un 1 y un 0 solito, esos son de longitud 1. Por lo tanto, la frecuencia observada de longitudes de corrida 1, tengo el valor 2. Frecuencias observadas de longitud 2 o de longitudes de corrida 2, fíjense que no tengo ningún grupo de ceros o 1, ¿sí? De 2, de a 2. Por lo tanto, no tengo frecuencias observadas, es 0. Frecuencias observadas de longitud 3, tengo dos grupos de 3, en este caso son de ceros. Por lo tanto, mi frecuencia observada es 2. Y por último, mi frecuencia observada de longitud 4, me tengo que fijar si tengo grupos de 4, de unos o de ceros, y ese es el valor que voy a poner en la frecuencia observada. Bien, ¿qué pasa si no tengo, es la pregunta de siempre, qué pasa si no tengo grupos de 2? ¿Es 0? Sí. ¿Y qué hago después? Lo tengo que utilizar en el cálculo, y ahora vemos cómo es el cálculo. Bien, puedo tener frecuencias observadas de longitudes de corrida 1, 2, n. ¿Sí? Va a depender de la secuencia de números u y de la secuencia binaria que se genera, y a partir de eso voy a tomar los agrupo y voy a tomar las longitudes de corrida dependiendo de cuántos haya agrupado. Bien, frecuencia esperada i, como verán, f, frecuencia esperada sub i, va a depender para cada una de las longitudes de corrida. N menos 1 para la longitud de corrida 1 más 3 sobre 2 elevado a la longitud de corrida 1 más 1. Bien, entonces si hago para la primera, fíjense, el valor de n es 12 menos 1, que es la longitud de corrida 1, más 3 sobre 2 elevado a la 1 más 1, 2 al cuadrado, 14 sobre 4, 3,5. Bien, para la frecuencia esperada 2, lo que va a ir cambiando, fíjense que es el valor de i. De longitud 2, tengo acá, y acá el 2 elevado a la i más 1, 2 más 1, 3, por lo tanto es 2 al cubo, 13 sobre 8, 1,625, lo mismo para la frecuencia esperada 3, y lo mismo para la frecuencia esperada 4. Voy cambiando el valor de i, que es la longitud de corrida. Bien, una vez que ya tengo mis frecuencias observadas y mis frecuencias, en este caso, para cada una de las longitudes de corrida, las frecuencias esperadas, puedo armar mi estadístico y poder sacar un valor. Mi chi cuadrado, la sumatoria de cada una de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas, elevado al cuadrado sobre la frecuencia esperada. ¿Sí? Lo único que hago es reemplazar frecuencia observada 1, 2.
menos frecuencia esperada 1, 3,5, sobre la frecuencia esperada 1, 3,5. Pero fíjense acá, en el de la frecuencia observada 2, muchos, cuando rendían los parciales, los ejercicios, porque alguna frecuencia observada le daba 0, simplemente omitían este término. Y no lo tienen que omitir. Por más que la frecuencia valga 0, la observada, yo voy a hacer 0 menos el valor de la esperada, y como está elevado al cuadrado, va a seguir siendo positivo, no pasa nada, y me va a dar un valor este término. Bien, sumamos todo, calculamos el estadístico, 5,63 es el resultado para este ejemplo. Voy a comparar, nuevamente pregunto si 5,63 es menor que 7,81. Por supuesto que sí, por lo tanto, aceptamos la muestra generada como verdaderos números aleatorios. Bien, fui un poquito rápido, perdón. ¿Se entendieron todas las pruebas? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿les parece si hacemos un Sí, solo profe. ejercicio, aunque sean los minutos que queden, a ver si llegamos? Sí, no hay problema. Bueno, a ver, vamos con el promedio serie. No, vamos con el segundo, con el 7, no con el segundo. Con el 7 tiene prueba de serie y prueba de frecuencia. A ver si pueden ver si nos sale algo de eso. Serie y frecuencia. ¿Cuál era la diferencia entre la serie y la frecuencia? ¿En cuál tenía el Que la cuadrado de serie era unitario? del cuadrado y la de frecuencia era con subintervalo. Bien. En los dos tenemos subintervalos, nada más que uno es el intervalo 0,1 solo, digamos, mi recta, y el otro es mi cuadrado unitario, pero divido también en intervalos. Bien. Bueno, ¿alguien se anima a hacer esto ahora o ya estamos sobre la hora y tienen clases? Haciendo. Bueno, ¿Lo hacemos, profe? la asistencia se pueden poner por las dudas, no se olviden, si es que no lo hicieron todavía. Hoy no los veo a ninguno. ¿Qué les pasa tan Profe, tímidos? hay que subir el TP después. Hay Ya que lo subir el TP después. preguntaron ayer. No, No hay que subir el TP. No hay que bien, subirlo, hay que profe. hacerlo y practicar nada más para poder hacerlo en el TFI. Nada más que eso. Bien, profe. Bueno, están cansados, parece, porque es viernes, no piensan hacer nada. Están resolviendo, me dijeron. Sí, profe. Estamos en eso, profe. Estamos en eso. ¿Dante estás o ya te fuiste? Estoy. Bien. Daniela, ¿seguís acá? Estamos, profe. Buenísimo. Ya vengo, profe. Bueno, no se olviden de la asistencia, por favor. Profe, ¿qué te va a subir a la diapositiva? Sí, creo que ayer alguien me mandó un mensaje, no sé si de este curso o no, lo voy a subir más tarde, chicos, a la de ayer y a la de hoy. Me olvidé bueno, no es que me olvidé, sino que no pude esta mañana. Bien, profe, gracias. Va a estar en la sección que dice... la sección número 2, números pseudo-aleatorios y pruebas. ¿Sí? Debajo de sistemas, modelos y simulación. Ahí la voy a cargar, ya está activa la sección, pero ya lo voy a cargar a las diapositivas ahí. Bien, profe, gracias.
Chicos, podemos vernos, decía. A ver si prenden las cámaras. Gracias, César. Martín, Dante, Florencia, Matías, María Belén. Ezequiel, Mila, Daniela, Sonia, Raúl, mi amigo Mariano. Se buguea toda la cámara cuando pongo el fondo y saludo. Totalmente. Bueno, ahí por lo menos me siento más acompañado. Si no parece que estoy solito, chicos. Disculpen que los haga prender la cámara. Todo bien, profe. Sí. Bueno, dijimos entonces, no sé, espero que hayan comenzado por el mismo que yo, por el 7, porque esos son los datos que cargué. Prueba de la serie y prueba de la frecuencia. Por frecuencia, profesor, puede ser que dé 0,33, 333, el chi cuadrado. El estadístico, el valor el de la frecuencia. Bueno, no sé, ya te digo, espérame un segundo y te digo, que Bueno, lo cargue. El de la frecuencia es el 5, 3 y el Z0462. Sí, ese es el estadístico. 0333. Las frecuencias gracias. observadas, por las dudas, te las digo, 7, 5 y 6. Sí, sí, correcto. Bien, Mauricio. Profe, cuando dividimos el cuadrado volvemos a tomar 0,5 y 1. Si X es igual a 2, Sí. sí. Ok, gracias. Somos poquitos hoy, puede ser. Va, comparado con lo que estábamos ayer, por lo menos. Debe ser porque es viernes. Bueno, nos faltan varios viernes, les aviso. A ver cuántos viernes. Ujú. Bueno, a partir del viernes 7 de mayo se pone lindo. Ahí comienzan las defensas, evaluaciones. Es que van a tener que estar sí o sí.
Profesor, la frecuencia observada en serie podría ser 2133. No escuché bien, pero algo de la serie dijo. Sí, la frecuencia observada. Dame un 2133. minuto. Ahora te digo. Los valores son eso, no sé cómo los pusiste o cómo tomaste, digamos, fila columna, Sí, pero los valores sí son esos. correcto. Yo tengo que para el 1, 1 es 3, para el 1, 2 es 2, para el 1, 2, 1, 3 y 2, 2, 1. ¿Y el resultado total cuánto te da del estadístico? Para ver si es el mismo o no. Ah, ahora avanzo en eso. Bien. Hmm. Uno, 1,22 puede ser, profesor. 1.22. Sí, correcto. Por lo tanto, deberíamos concluir ¿Qué pasa la prueba? que pasa la prueba o que no se rechaza eso que decía la hipótesis de que los números provienen de un universo uniformemente distribuido. ¿Sí? Pasó la prueba, no se rechaza. Ya me dijeron los valores de los dos, creo. ¿Sí? Si realizaron el ejercicio 7, podríamos hacer el 8. Me avisan si van a comenzar con ese, así yo también cargo los datos. Profe, ¿me puede volver a explicar cómo se colocaba el número en los cuadrados? Si bien lo hice, pero bueno, tengo mis dudas. En el cuadrado unitario. Claro. Voy tomando el par de números, el primero es la fila y el segundo del par es la columna. Entonces me fijo en el cuadrado primero si pertenece a la fila 1 o pertenece a la fila 2. A ver que lo vea el número para decirte exactamente. Es del ejercicio 7. Tomamos el par 0,257, 0,248, ¿verdad? Ese sería el primer par. Sí. Entonces, Sí. el primer numerito es para las filas, 0,257 está en la fila 1 y el 0,248 está en la columna 1, por lo tanto va en el 1,1, en la celda 1,1. Bien, si tomo el segundo par, 0,426 y 0,218, también tengo primera fila, ¿sí? Y el 218 me dice que está en la primera columna. Por lo tanto, la intersección también es en el 1,1 otra vez y marco en esa celda. En la que sigue 0,594, 0,188. El 0,594 me dice que ya está en la segunda fila
pero sigue en la primera columna, por lo tanto es el 2, 1 para marcar en la intersección allí. Bien, bien, ahora lo entendí. Bien. Gracias, profe. El punto 8, profesor, por KS. Punto 8. 0.22. Bueno, aguántame un segundo que cargo la secuencia de números para poder darte la respuesta, ¿sí? Bien, me habías dicho, discúlpame, el valor. Ya lo vi. Creo que era 0.220. 0,220. Sí, Bien. 0.220. Se acepta. Bien, correcto. Sí, ese es el de la KS. Correcto. 0,220 es menor que 0,230, por lo tanto no se rechaza la secuencia esta. Bien. El otro es de la serie 2. Profe, Sí. para la serie el estadístico me da 5. Bien. El valor que sacaste es 5, por lo tanto es menor que el 15.51 que te dieron como dato. No se rechaza. Si los que me dijeron los resultados después pasan al 9 o vuelven al 6, me avisan, así cargo los datos también, por favor. La gente está desconectando. Lo dejamos como tarea para la casa. ¿Eso significa que se quieren ir? Parece, ¿verdad?
Bueno, yo no tengo problema. Yo lo único que me aflige, digamos, de alguna manera es que tengan dudas y no después no estemos acá. Pero no hay problema. Si ustedes quieren ya desocuparse, desconectarse, están desocupados. La idea era llegar con todos los ejemplos, digamos, de las pruebas y que ustedes puedan hacer estos ejercicios. Pero si no tienen preguntas, no hay dudas respecto a esto y respecto a lo de ayer, están desocupados, ¿sí? No se olviden de la asistencia nada más. Yo lo mismo me quedo. Si ustedes quieren desconectarse, no hay problema. Profe, a los pares en el punto 7 los tomamos de arriba abajo o de izquierda a derecha. En todas las secuencias de izquierda a derecha, primera fila y después cuando terminen eso, la segunda fila y así. Perfecto, profe, gracias. Ya se me cierra otro número. Sonia, ¿todo bien? ¿Se entiende todo? Sí, profe, de asiento. Buenísimo. Gracias, igual. Ingeniero, hay uno de los chicos Sí. que dice que está teniendo problemas con internet, que se desconectó por eso, que quería que le avise, le aviso. Martín Barrera. Ok, gracias. Gracias por avisar. Sí, vi que se desconectó 2 o 3 veces. Sí, dice que Zoom, no sé, que se le cierra solo, y no sabe por qué. Reinicie la computadora y capaz que le funciona de nuevo. Y si no, la conexión de internet. ¿Hay alguien que esté haciendo el 9 por las dudas? Así cargo los datos. Ezequiel, bueno, profe. ahí me fijo. Dame un segundo que cargo los números. Si tenés los resultados, Ezequiel, ya tengo.
Bien. ¿Alguna duda que pueda contestarles ahora como para ir finalizando? No por ahora. Bueno, les cuento que la semana que viene tenemos tema nuevo, ¿sí? Así que si hay alguna duda, pregunta, lo que sea, cuando comencemos la clase que viene, el jueves, podemos trabajar sobre eso o ver resultados o preguntas, como les digo, que hayan quedado algún detalle por ahí pendiente, lo podemos ver el jueves que viene. Bien. El miércoles tendrán la clase teórica, que seguramente voy a estar yo también, la clase teórica con respecto al tema que sigue, que es transformación inversa y método de rechazo. Así que bueno, nos veremos ahí seguramente, ¿bien? Pero si tienen dudas, pregunten, por favor. Estaríamos Yo tengo una duda, desocupados. pero sería más general, digamos. Sí. Como por regla general, digamos, podríamos suponer que si un valor coincide en el caso de los límites, de los subintervalos o de los límites de las celdas, y es exactamente el mismo, generalmente ¿para qué lado se lo colocaría, digamos, al valor? ¿Para el lado, para el de mayor o menor? Dijimos que lo tomamos para el menor. Si era 0.33, como preguntaron en el primero, en el caso del... cuando separamos 0.33, 0.66, Sí. bueno, me preguntaron, no sé quién preguntó, que dijo, y si me da 0.33, ¿qué hago? ¿Va en el primero o en el segundo? En el primero. Si es 0.33, 0.01, en el segundo. Ujú. Y para el caso del cuadrado unitario, Es lo mismo, es lo mismo. hacia el lado que esté más cerca del centro. Si coincide justo en un vértice de una celda, lo asignamos a la celda que tenga menor valor. Siempre para abajo, digamos. O sea, si está O sea, hacia el ponerle lo centro. mismo. 0.33, 0.66, 0.33, 0.66. Si uno de los dos te cayó en 0.33, es esa celda la que está del lado izquierdo del valor, digamos. Ujú. Perfecto. Gracias, profe. Bien, bueno, si me disculpan, ahora me quiero ir ya. Nos vemos el día jueves, el miércoles y el jueves, después en la práctica. ¿Bien? Bien, profe. Perfecto. No, profe. No, profe. Profe. Nos Fin de- vemos. Hasta Hasta luego, luego, que profe. estén bien. Hasta luego.